al reto del ministerio. Y uno de los retos más fuertes que la Biblia lanza a sus ministros, que Dios lanza o dejó establecido en su palabra para sus ministros, es precisamente la fidelidad en el ministerio. La fidelidad abarca muchas áreas, pero yo quiero hablarles dentro de este tema esta noche acerca yo le he titulado retenedores fieles de la palabra, retenedores fieles de la palabra. Y vamos a leer en Tito capítulo 1, versículo 9. Tito 1:9. Aquí San Pablo está dándole instrucciones a Tito acerca de las cualidades, de los requisitos que debían de llenar aquellos que sirvieran a Dios en el ministerio. Y llegando al versículo 9, para enfocarme solo en ese versículo, una de las cualidades, responsabilidades de un ministro es que debe ser, según Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hace un tiempo recibí un correo electrónico de una persona que decía más o menos así, o dice, esto lo tengo aquí en mi computadora, decía este correo: pastor, ayúdeme por favor, decía, yo quiero estudiar la Biblia y mi pastor me dijo que no es necesario estudiarla. Él dice que no es necesario porque la interpretación cada quien se la da conforme a su necesidad. Pongan atención a lo que dijo un ministro, sin importar lo que quiso decir el autor de la carta, porque lo que se escribió tenía vigencia en ese tiempo, pero que los tiempos han cambiado y que ahora la correcta interpretación de las escrituras se la da a cada quien según su necesidad y según su entendimiento. Otro pastor dijo: yo soy predicador del Espíritu y no de la letra. Lo cito textual. Él dijo: porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Bueno, estos dos son solo, o estos dos casos, pues hay cientos, pero lo triste es que abunda dentro del liderazgo cristiano un limitadísimo entendimiento en cuanto a la responsabilidad de retener el mensaje del Evangelio tal y como fue enseñado por Jesús y sus discípulos, sus apóstoles. El primer caso que mencioné es muy grave porque el pastor asegura que estudiar las Escrituras es como perder el tiempo. El colmo fue decir que cada quien debe interpretar las Escrituras según su entendimiento y según su necesidad. Imagínate. El segundo caso, bueno, es patético e ilustrativo de lo trágico que resulta que cada quien interprete las Escrituras según su entendimiento. Me refiero al segundo caso del predicador que dijo: yo soy predicador del Espíritu. Lo que se entiende que quiso decir: yo soy un predicador de poder, de señales, de milagros, de gente que vea palpable el poder de Dios, pero no de la letra, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Y él se entiende que él da a entender que la letra se recibe al estudio serio de las Escrituras. Pero yo pregunto, ¿de cuándo acá la predicación del Evangelio mata? Bueno, mata las visiones carnales y todo lo que viene de la carne. Sabemos todos que aquí se refiere la ley. La letra mata y el Espíritu vivifica. Entonces vemos confusión.
Carlos Spurgeon, que fue llamado el príncipe de los predicadores, hace 130 años dijo lo siguiente: vivimos en tiempos peligrosos, estamos pasando por un periodo muy lleno de incidentes. El mundo cristiano está convulsionando. Existe una gran agitación de los fundamentos antiguos de la fe, un gran cambio en las antiguas enseñanzas. La Biblia la hacen hablar hoy en un lenguaje que nuestros antepasados no entenderían. Las enseñanzas del Evangelio y la proclamación que hizo a los hombres temer el pecado y tener pavor de la perdición eterna están siendo olvidados. El Calvario está siendo despojado de su gloria. El pecado ha sido despojado de su terror. Y él pregunta: ¿no existe entre los hombres una gran indiferencia hacia las exigencias de Cristo? ¿Acaso no vemos los efectos de las enseñanzas dañinas? ¿A dónde está el entusiasmo ardiente por la salvación de los hombres? ¿En dónde está el entusiasmo noble que hizo héroes y mártires a todos aquellos hombres que murieron por la verdad? ¡Ay!, dice Spurgeon, ¿en dónde están? Y aquí yo puedo ver el clamor de este hombre, que en síntesis era: ¿dónde están los ministros retenedores de la palabra fiel? Porque él entró en una controversia con sus contemporáneos de aquel tiempo, porque él era un hombre de la palabra, de la Biblia, retenedor de la palabra fiel. Pero él comenzó a ver que los pastores de su misma denominación, de su misma generación, comenzaban a apartarse y a empezar a soltar, a dejar de anclarse en la palabra de Dios para empezar a enseñar sus propias cosas. Y él fue muy rechazado, atacado, de tal manera que él tuvo que renunciar a la convención de su denominación, todo por salir en favor de la verdad de la proclamación de la verdad de Dios, que es el Evangelio. Y este clamor estaba basado en la Biblia, porque la Biblia, el texto que tomamos, nos dice que el ministro debe ser retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, no como tú la entiendas, sino realmente que escudriñes lo que dice la Biblia, que dice. Simplemente tenemos que dejar que la Biblia hable, pero tenemos que estudiarla de una manera responsable, tratando de apegarnos al concepto primario, a la razón por la cual se escribieron los distintos libros y cartas en la Biblia. Entonces Pablo le dice a Tito: tiene que ser un hombre retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda, esa palabra, que pueda exhortar con sana enseñanza a los que contradicen. Y vamos a estudiar este versículo. La primera palabra, el primer vocablo allí, retenedor, viene de un término griego, anteco, que significa mantenerse firmemente adherido. Eso significa retenedor. Alguien que está firmemente adherido, aferrado, apegado. Alguien que está firmemente sostenido. En este caso, aferrado a qué, adherido a qué, apegado a qué, a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñado. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo en el capítulo 2, en el versículo 15, les dijo lo mismo a los tesalonicenses. Les dijo lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes, estad sólidos, parados en la roca. Dice: y retened la doctrina que habéis aprendido. Aquí habla otra vez de retener, ¿sí? De afianzarse, de adherirse, de aferrarse a la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, los apóstoles fueron hombres que hablaron la palabra de Dios tal como se les reveló.
Y se nos deja instrucción para que los que ministramos en la casa de Dios, los ministros de Dios, retengamos esa palabra y esa misma palabra sea predicada. Jesús a los cristianos de la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, les dijo así: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, les dijo, has guardado mi palabra. Guardar aquí significa obedecer. Es decir, que los cristianos en Filadelfia tenían poca fuerza, tal vez económica, poca fuerza de influencia, pero era gente a la cual Jesús dijo, ustedes han sido retenedores de la palabra fiel. Sin embargo, aquí vemos que la responsabilidad de los pastores de la iglesia en Filadelfia habían cumplido, porque habían enseñado la palabra de Dios tal y como había sido enseñada, y los cristianos en Filadelfia guardaron esa palabra y no negaron su nombre. En el versículo 10 del mismo capítulo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces notamos que Jesús mismo aquí, ya en el último libro de la Biblia, está reconfirmando lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le escribiera a Timoteo y a Tito, que fueran retenedores de la palabra fiel, tal y como ya había sido enseñada. Entonces, retenedor, aferrado, apegado, sostenido, ¿de qué? Ahí nos dice el mismo versículo, volviendo a Tito 1:9. Retenedor, aferrándose, apegarse, sostenerse, ¿de qué? De la palabra fiel. ¿Qué significa de la palabra fiel? Es obvio que de la palabra de Dios. Pero aquí la palabra fiel, significa digna de toda confianza. ¿Por qué Pablo está exhortando al pastor Tito a que guarde y retenga sólidamente y se aferre y se afiance a la palabra de Dios, y que la guarde y la predique tal como le había sido enseñada? Porque la palabra es fiel, es digna de toda confianza. ¿Por qué la palabra de Dios es digna de toda confianza? Porque es dada por un Dios verdadero, por un Dios incapaz de engañarnos, por un Dios incapaz de mentirnos. Es imposible, dice la Biblia, que Dios mienta, sea el hombre mentiroso y sea Dios veraz. Entonces, si la palabra que tenemos en nuestras Biblias, en nuestras Escrituras, es la palabra dada por Dios, tenemos que confiar en el poder de la palabra. Y cuando alguien hace a un lado la palabra de Dios para meter sus conceptos, sus filosofías, sus visiones ambiciosas y cuanta cosa hay ahorita, y bueno, en realidad siempre ha habido, es que no está confiando en la palabra fiel. Y eso es una agresión a Dios mismo, porque está diciendo, mira Dios, tu palabra, bueno, sí, es bonita y sí, gloria a Dios, pero ¿sabes una cosa? Se me hace que mis conceptos están mejores. Entonces Pablo le dice a Tito que él retenga firme, y también se lo dice a los tesalonicenses con firmeza, la palabra fiel, o sea, la palabra de Dios que es digna de confianza. Si nosotros creemos la palabra de Dios, vamos a predicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que enseñarla de tal manera, proyectar con esa convicción de que es la palabra verdadera, para que la fe de la gente esté fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No en la sabiduría de los iluminados, no, sino en el poder del Dios que dio esa palabra, que es fiel. Tan fiel es que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dijo? No pasarán. En 1 Timoteo 4:9, Pablo le dijo a Timoteo, otro pues joven pastor, le dijo,
Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué palabra fiel? Porque fue dada por un Dios verdadero, que no nos miente. Él dijo que el que no creyera, ¿será qué? Condenado. El que creyera, ¿será qué? Salvo. Pero si empezamos nosotros a torcer el sentido de esas dos frases tan medulares, y le decimos a la gente solamente para que se sienta bien cosas bonitas, para que no se nos vaya de la iglesia, porque algunos desgraciadamente ven como lo ven, no tanto que se fue la gente, sino que se les fue el diezmo, se les fue lo que pueden dar, y eso es ofensivo a Dios, hermanos. Tenemos que aprender a ver a la gente como seres humanos por los cuales Jesús murió. ¿Ha escuchado esas frases de, ay, fíjate que me presentaron al empresario fulano de tal? Hermanos, fíjense que me presentaron al jugador más famoso de las Chivas. Entonces hay que orar, ese tipo gana $1 millón al mes. Vamos a orar para que se convierta, hermanos, y para que siembre. Qué manera de decirle a la gente. O sea que a los pobres ni les hables. ¿Qué es eso? Eso, hermano, nosotros debemos desechar esas cosas. Tú predícale al pobre, al rico, al blanco, al negro, a todo mundo, porque son personas que pasarán la eternidad con Dios o en la condenación eterna, y eso es bien triste. Entonces dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo, o sea, por predicar la palabra fiel, trabajamos, decía Pablo. Trabajamos. Esta palabra trabajamos habla en el griego de un desgaste físico, de un desgaste intelectual, de derramar todas tus fuerzas, todas tus entrañas en la predicación del evangelio, en la enseñanza, en la exhortación, en la lectura, como nos enseñaban en la mañana, que Pablo dijo a Timoteo, ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esa frase, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, significa que la gente va a estar viendo que Timoteo, la gente iba a estar viendo que Timoteo les estaba enseñando el evangelio. Retenedor de la palabra fiel. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo dijo, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá ¿qué? Persecución. Hay varias razones por las cuales cualquiera de nosotros puede ser calumniado, vituperado, atacado. A veces es por nuestros propios errores, que la gente dice cosas, pero hermanos, si es así, bueno, pues bien ganada no la tenemos. Pero si es por la predicación del evangelio, porque tú no te apartas ni a diestra ni a siniestra. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Josué? Exactamente lo mismo, pero en otras palabras, de lo que Pablo le dijo a Tito, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué le dijo Dios a Josué entonces? Esfuérzate. ¿Sí? Mi palabra ahí está. No te tuerzas, no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Mantente allí. ¿Sí? Mantente en el camino. Y luego dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Volviendo a Tito 1:9. Esa frase, tal como ha sido enseñada, tal cual es, sin añadirle, sin quitarle. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios, no es nuestro mensaje. El evangelio no cambia, es el mismo de hace 2000 años. El evangelio no pierde vigencia. La palabra de Dios no envejece. El adulterio es un pecado, es el mismo equivalente el adulterio en los tiempos de Jesús que el día de hoy. Es exactamente el mismo pecado. Es un insulto a Dios entonces cambiar el sentido del mensaje del evangelio y acomodarlo al gusto de la gente, a como ellos lo quieran entender.
Y peor es entenderlo según mi necesidad. Eso no es lo que enseña la Biblia, hermanos. Abran su Biblia en 2 Timoteo 2:15. Allí Pablo le da otra instrucción al joven pastor Timoteo y le dice algo muy importante para que él se mantuviera fiel en el ministerio. Le dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, con perseverancia, ¿qué? Presentarte a Dios aprobado. ¿Se entiende lo que es ser aprobado? Cuando estábamos en la escuela, ¿recuerdan? Que nos hacían un examen y en base a las buenas respuestas era que salíamos aprobados y pasábamos de año o de grado, de semestre. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, procura, o sea, tienes que mantenerte allí con diligencia. La diligencia es algo que tiene que ser continuamente. Mira, hermano, cada vez que tú te subas al púlpito, generalmente son los domingos, son los estudios entre semana, la reunión de entre semana general, pero yo les quiero decir algo, cada vez que te subas al púlpito, hazlo responsablemente. Estudia la palabra, traza la palabra bien. No, para nosotros no es el no a subirnos y que el Espíritu me dé. Eso no es bíblico, hermanos. Tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Mira, y la palabra que usa, obrero, trabajador, ¿sí? Siervo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Imagínate, tú te presentas ante Dios el día que le vamos a dar cuentas de lo que Él nos encomendó. ¿Qué va a pasar ese día? Pues a mí en lo personal muy continuamente pienso en ese día, porque yo no quisiera ser avergonzado de que Dios me diga, oye, pues yo te dejé mi palabra, ¿y qué hiciste? No, Señor, es que si yo se las predicaba se asustaban, es que si yo se las predicaba tal y como tú le habías dicho, se ofendían. Escuchen bien, hermanos, esos argumentos no tendrán validez ese día. Necesitamos ser retenedores de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada por Jesús, los apóstoles, ¿sí? Y los buenos maestros que hayamos tenido de la palabra de Dios, retenerla y dejarla y depositarla en hombres que sean fieles, idóneos para enseñar a otros. Procura entonces con diligencia, le dijo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sabemos que el verbo usar aquí en el griego es una palabra que usaban los albañiles para trazar líneas rectas. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo era: traza rectamente la palabra de Dios. No inventes. No digas de tu propio corazón cosas que yo nunca dije. Como decía uno de los correos que les leí. Qué lamentable escuchar esas cosas. Hermanos, habrá cosas por las cuales nos debamos de avergonzar después de habernos subido al púlpito y predicar cada domingo, cada clase. Nunca se me olvida un maestro que tuve. Dios me bendijo con gente, yo le doy gracias a Dios. Tuve gente en mis inicios como cristiano tremenda, hombres de Dios, y nunca se me olvida otro maestro que tuve que me decía: mira, Chuy, si algún día Dios te llama al ministerio,
y predicas la palabra, te voy a dar un consejo. Si hay 2 personas, predica como si fuera 1,000,000. Si son 50,000, como si fueran 10 millones, predica igual, predícale igual, con la misma pasión, con el mismo énfasis, con la misma responsabilidad. Predícale a 5, predícale a 10, a 50, a 20, a 50,000, a 40,000. Tú no te fijes en la cantidad de las personas, sino en el valor de las 5 o de las 20,000 que tienes. Y cada persona vale la sangre de Cristo, ¿sí o no? Entonces, no podemos jugar con la salvación de las personas, hermanos, contándoles mitos, fábulas, y lo que se estila hoy, un sinfín de chistes en el púlpito para tener a la gente bien contenta. Eso es jugar con la salvación de las personas, y eso es una ofensa a Dios. Y en aquel día muchos se van a avergonzar. Muchos se van a avergonzar porque la palabra de Dios no la usan bien. Y cuando eventualmente la citan, no está bien trazada, no está bien estudiada. Y muchos se van a avergonzar en ese día. En base a esta advertencia de la Biblia, por años he tratado de ser diligente. Y yo les animo a todos ustedes a ser diligentes, hermanos, en la palabra de Dios. Por eso Pablo les decía, predícales a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre háblales la palabra, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina bíblica. Los requisitos para los pastores tienen que ver con su carácter y con su madurez, sin duda. Lo vemos en 1 Timoteo 3, en Tito 1 también. Pero además de carácter, los pastores, algo fundamental, debemos de asirnos, de aferrarnos y sostenernos de la verdadera enseñanza cristiana y predicarla de manera seria y celosa. Por lo tanto, Tito 1:9 nos deja en claro lo importante que es la comprensión de la palabra de Dios del Evangelio y la enseñanza de la sana doctrina para aquellos que ejercen el liderazgo en la iglesia. Tiene que ser bien entendida. Siempre Dios ha demandado lo mismo que Pablo le escribió a Tito y a Timoteo. Se los demandó también a sus profetas. Vamos a ver un ejemplo. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Ahí hay un ejemplo muy ilustrativo de lo mismo, de cómo no es como yo lo entienda. Claro, no somos perfectos, nos equivocaremos en algunas ocasiones, pero siempre podemos corregir también. No es acomodar el mensaje al gusto de la gente, no es tampoco ese. Y Dios, mira lo que dice, Dios siempre ha tenido un énfasis en que se guarde la pureza de su palabra. Ezequiel 2:3, ¿lo tiene? Dice, y me dijo, ¿quién le dijo? Dios. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, ¿qué les dirás? Así ha dicho el Señor. Alguien mencionaba en la mañana, no recuerdo si fue Memo, pero esta frase, así dice el Señor, ha sido muy manoseada. El problema es que como la gente no está instruida en la palabra de Dios, en realidad no saben discernir si realmente así ha dicho el Señor. Y hoy en el nombre del Señor se dice cada aberración, cada cosa que no tiene que ver con el Jesús de la Biblia, con los principios de la Biblia. Entonces dicen, a mí me reveló el Señor, a mí me dijo el Señor. Pero la única manera de saber si cuando alguien dice, así dice el Señor, es si lo que dice esa persona está en la Biblia, en su contexto y en su mejor trazo posible. Entonces, Ezequiel
Dios le dice a Ezequiel: y les dirás, así dice el Señor. Versículo 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Mira, tu responsabilidad y la mía es predicar la verdad del Evangelio. Una vez que tú la predicas, ya Dios no te demanda la sangre de ellos, de tu mano. Ya no. Tú ya liberas tu alma. El mismo Ezequiel lo dice en otro de los capítulos. Versículo 6: y tú, hijo de hombre, no les temas. Una de las mayores de las razones por las cuales somos tentados a desviar el verdadero sentido del Evangelio, de hablar con las verdades del Evangelio, es por temor. Por temor a no caerle bien a la gente, por temor de muchas cosas. Y Dios le advierte al profeta Ezequiel y le dice: no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, de lo que te vayan a decir. Probablemente te van a decir hasta lo que no. Te van a ofender, porque la palabra de Dios, hermanos, es ofensiva de origen. Cuando tú predicas la palabra de Dios, por más amablemente que se los digas, ofende a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las verdades de Dios, confrontan la verdadera condición de las personas, y ahí es donde puede entrar el temor, ¿sí? Y entonces viene la ofensa, viene el vituperio, y le dice: no tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos. Versículo 6: y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y mira el versículo 7: les hablarás pues, ¿qué? Mis palabras. Grabémonos bien ese texto. Les hablarás mis palabras, no lo que tú entiendas, no lo que tú quieras, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dejen ahí una señal en Ezequiel 2 y busquen 1 Tesalonicenses 2:13, porque Pablo allí lo dijo de esta manera a los cristianos en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. O sea, Pablo está diciendo: yo soy un predicador del Evangelio. No soy un predicador de visiones raras y de experiencias místicas. Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Y ustedes, yo le doy gracias a Dios, dice, de cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros. Dice: la recibisteis no como palabra de hombres. O sea, ustedes entendieron que mi mensaje no era de hombres, no era el mensaje de Pablo, no eran mis propias ideas, no era mi filosofía, no, la recibisteis no como si fuese palabra de hombres, dice otra versión, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios. Pero luego Pablo añade algo sumamente importante que nosotros entendamos: la palabra, la cual, ¿qué dice? Actúa en vosotros los creyentes. La palabra actuar ahí significa obrar con eficacia. ¿Quieres ovejas que teman a Dios? Predícales la palabra. No los manipules. ¿Quieres ovejas que sean generosas? Predícales la palabra, pero bien trazada. No los manipules, ni saques versículos de contexto. ¿No? Porque cuando nosotros aprendemos de un Dios de gracia, de un Dios generoso, ¿qué produce ese mensaje en la vida de un creyente? Generosidad, sin duda. Nunca se me olvida, hace 29 años que sucedió esto. Teníamos muy poco de haber iniciado la casa de oración. El Señor me dice: mira, no vas a recoger la ofrenda a la mitad de la reunión.
aunque normalmente así lo usamos, ¿verdad? Por tradición evangélica, o qué sé yo, pero así lo usamos. Entonces yo le dije, no, Señor. Y dice, no, la vas a recoger al final. ¿Pero por qué? Tú haz lo que te digo. Entonces, bueno, está bien. Entonces termina la alabanza así como ahora, y yo me subo y abran su Biblia, y la gente empezó, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda, hermano, la ofrenda, como que se me hubiera olvidado, ¿no? Entonces le digo, después no se preocupen, vamos a predicar. Entonces ya les compartí la palabra, y los hermanos, la ofrenda, hermano, la ofrenda, como diciendo, se le olvidó recoger la ofrenda. Entonces le digo, bueno, vamos a recoger la ofrenda. Entonces ya pasa uno y ahora por la ofrenda, y recogen la ofrenda, y ya los despedimos. En ese entonces eran unas 100 personas. Estábamos ahí en la calle de Roble, aquí no muy lejos de esta zona. Entonces, en ese tiempo, Salvador Pardo, que es uno de los pastores aquí, que por aquí debe estar, llega y me dice, pastor, le digo, ¿qué pasó? Dice, es que, y traía una bolsa con la ofrenda, dice, es que, mira la ofrenda, era abundante la ofrenda. Y yo le digo, ¿eso se juntó de ofrenda? Me dice, sí. Entonces yo dije, y cuando hago esto así, mira, inmediatamente el Espíritu Santo me dice, pero escúchame. Así me dijo, escúchame bien, Chuy, no vuelvas a hacer lo mismo. Lo que yo te quiero enseñar es lo siguiente: tú enséñale a mi pueblo mi palabra, yo me encargo de lo demás. Y desde entonces, hermanos, no manipulamos la ofrenda, nunca la hemos manipulado. No manipulamos a la gente para que dé. Y en 30 años, hermanos, lo digo de verdad, para la gloria de Dios, porque eso es darle gloria a la verdad de la palabra. Esta iglesia nunca ha tenido números rojos. ¿Saben lo que es eso? Nunca hemos estado en deuda, hermano, con nadie. No le debemos nada a nadie. Y los que conocen aquí, la gente que viene aquí es de toda clase social y económica. Hay gente bien pobre. Hay desde alfareros de Tonalá, albañiles, hasta grandes empresarios. Y ahí yo aprendí. Dice, no, lo que yo te quiero enseñar es, tú ocúpate de lo que te corresponde. Porque una de las mayores, entre comillas, preocupaciones de los pastores son las finanzas. Hermanos, no debe ser nuestro enfoque la preocupación de las finanzas. Nuestra preocupación debe ser la predicación del Evangelio. ¿Que acaso Dios no conoce las necesidades que tenemos? ¿Sí o no? Él lo dijo claramente. Y una de las grandes vergüenzas para muchos ministros el día de hoy es que están muy endeudados. No estoy hablando de las deudas personales, sino de las deudas que acarrean a la iglesia. Y ese es un vituperio para el Evangelio. Imagínate cuando venga el Señor por su iglesia, ¿te vas a ir endeudado? Y luego tus vecinos van a decir, oye, y el que decía que era pastor aquí, y ya no los vemos. No, pues se oye de un arrebatamiento. Se oye que el Señor vino por los... Sí, pero ¿cómo si Dios se lo llevó si me debía a mí $1,000,000 de pesos? Eso debería de haberlo dejado. Les hablarás pues mis palabras. Y ustedes, tesalonicenses, recibieron la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, prediquemos las verdades de Dios. Excelente la enseñanza en ese sentido de Héctor. Que el énfasis es en las verdades de Dios. Entonces, exaltemos, prediquemos, enseñemos las grandes verdades del Evangelio. Y porque esa palabra, que es fiel, dada por un Dios fiel, actúa, es la que produce fruto en la gente. No hay otra, hermanos. Pero para enseñarla tenemos que estudiarla, tenemos que trazarla. Volvamos a Ezequiel de nuevo. Les dije que pusieron una señal porque en el capítulo 3 Dios le insistió hasta la saciedad de Ezequiel. Lo estaba mandando a que les predicara y que les diera palabra a los rebeldes de la misma casa de Israel. Capítulo 3 les dice, me dijo, hijo de hombre,
come lo que hayas, come este rollo. Bueno, ustedes entienden que aquí el rollo se refiere a la palabra, es el pergamino, y es un símbolo de la palabra de Dios, ok, no hay discusión. Come este rollo. ¿Cuál debe ser nuestro alimento? Pablo hablaba del hombre de Dios nutrido con las palabras de la fe. Utilizó la palabra nutrición porque viene de comer. Tú te nutres cuando comes. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Nuestro alimento de nutrición espiritual sin duda debe ser la palabra de Dios. Come este rollo, o sea, llénate de mi palabra. Pablo lo dijo de otra manera: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. O sea, que la palabra, como les dijo en una de sus cartas, firmes y arraigados en la palabra. Llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, dice Ezequiel, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Se lo vuelvo a enfatizar: mis palabras. Entonces olvídate de tus rollos, olvídate de tus revelaciones, olvídate de tus cosas. Esas no importan, no tienen la menor importancia. Lo que tiene importancia, como dijo Pedro, haríais bien en estar atentos como una antorcha a la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento, hermanos. Háblales entonces con mis palabras. Versículo 7. Mas la casa de Israel, esto sí que saqué predicador, le gusta que no lo escuchen, pero Dios se lo advierte y nos lo advierte a nosotros. No todos van a creer, hermanos. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Versículo 10. Y me dijo: hijo de hombre, y se lo vuelve a reiterar, toma en tu corazón todas, ¿cuántas? Todas mis palabras, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o no dejen de escuchar. O sea, tú predicas la palabra de Dios. Si la gente le obedece o no, ese es asunto de ellos. Tú cumple tu ministerio. Predícales. Entonces, aquí lo que Dios está diciendo es exactamente lo mismo que está diciendo el Espíritu Santo por boca de Pablo, de que Ezequiel debía estar firmemente adherido, aferrado, apegado, sostenido en el mensaje de Dios, y que él debería de declararlo tal y como Dios se lo decía. Tito 1:9, volviendo allí en la versión Reina Valera, pues ya, que es en la versión que lo estamos estudiando, pero en la versión, le voy a leer 4 versiones distintas de Tito 1:9. Por ejemplo, la Biblia al Día dice así: que el hombre de Dios, el ministro de Dios, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. En la versión en lenguaje sencillo dice que el ministro no deberá creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, o sea, la palabra. En la versión de Dios para Todos dice: un anciano líder de la iglesia debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos. En la versión Dios Habla Hoy dice: un pastor debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó. No nos queda otra, hermanos. Cada vez que tú, cada domingo, este próximo domingo que te pares ante tu congregación, te vas a parar y vas a decir: así dice el Señor, y les vas a extender las escrituras. Ese es el mandamiento para nosotros, y tenemos que ser encontrados fieles en eso. Mira lo que dijo Pablo, 1 de Corintios 4, versículo 1, 1 de Corintios 4:1. Así lo dijo Pablo:
Así pues, dijo, téngannos los hombres, considérennos los hombres, la gente, los hermanos, la gente que nos escucha, considérenos, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y, ¿qué dice? Administradores de los misterios de Dios. La palabra administradores es alguien que maneja, un administrador es alguien que debe de manejar las cosas acorde con las reglas de administración para que todo esté bien, para que todo esté en orden, para que todo esté claro. Un buen administrador. Entonces Pablo dice, los hombres deben de tenernos a nosotros no más allá de servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? La palabra de Dios. Las cosas que están allí que nosotros, los pastores, los predicadores, tenemos que escudriñar y desglosarle a la gente para que la gente lo digiera y lo coma y se alimente. Somos administradores de la palabra de Dios y tenemos, versículo 2, dice Pablo, ahora bien, se requiere, y subraya esa frase, se requiere, o sea, es un requisito que Dios nos va a demandar, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Si tú tienes un negocio y tienes un administrador, ¿qué esperas del administrador? Que te administre bien, ¿no es verdad? Que te rinda buenas cuentas. Dios no espera menos de nosotros, Si nos honró llamándonos para administrar a su pueblo, también es una grave responsabilidad. Y Él nos pide, no nos pide, nos exige que seamos bien, porque es un requisito que cada uno sea hallado fiel. Y aquí la palabra fiel significa también dignos de confianza para predicar el Evangelio. Ahora fíjate bien en esto que te voy a decir, y considerémoslo. Cuando Dios te llamó al ministerio, Pablo dijo, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, o sea, por digno de confianza. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Si tú eres llamado de Dios, Dios te llamó. ¿Cómo te consideró? Es decir, Dios nos deposita su palabra porque nos consideró fieles. El problema es las cuentas que vamos a rendir al final de nuestros días. Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa ahí guardar la fe? Ahí fe significa las verdades del Evangelio. He guardado las verdades del Evangelio. No podemos nosotros, hermanos, negociar las verdades del Evangelio por un bienestar personal o propio. No podemos negociarlo eso. Es innegociable eso. La palabra de Dios es y tiene que ser predicada. Y Dios nos demanda que seamos fieles y Él espera que seamos fieles. Entonces a todos se nos exige que demostremos como Dios nos vio cuando nos llamó al ministerio. Dios nos exige que demostremos que somos dignos de confianza y que no vamos a traicionar el Evangelio. Ya hay muchos traicioneros, no hay que abultar la cuenta, hermanos. Una vez un joven de aquí de la congregación, antes de empezar una reunión, se acercó y me saludó y, hola Chuy. Yo no me ofendo porque me dicen Chuy, así me llamo. Es que una vez estaba un pastor y alguien me saludó, hola Chuy, dice, ¿tú dejas que te digan así de tú? Y dije, ¿tú cómo le hablas a Dios? No, bueno, pues de tú. Entonces, a veces agarramos cosas y me dice, ya lo saludé, hola Chuy, ¿cómo estás? No, bien, ¿y tú cómo estás en la escuela? Y empezamos a platicar. Fíjate que, bien, estoy bien, pero fíjate que fui a ver a unos familiares que tengo en los Estados Unidos.
Y estando allá, pues mi familia es cristiana, me invitaron, tenían un evento de jóvenes. Oye, qué bueno que llegas, hay un evento de jóvenes, te invitamos. Y hoy inicia. No, sí, claro, sí voy, por supuesto. Entonces llego y el predicador dice, pues es un predicador que tú conoces. Me dice, es hasta tu amigo. Le digo, ah, sí, ¿qué? Dice, bueno, lo que pasa es que pues al final de la predicación dice, mira, lo primero que hizo, dice, en un receso yo me le acerqué para saludarlo y ya estuve platicando con él y me pregunta, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy de Guadalajara. Ah, ¿eres de Guadalajara? Ah, sí. ¿Dónde te congregas? Dice, me reúno en casa de oración. Ay, en casa de oración, ahí donde estudian la Biblia. Fíjate nomás. Y él le dice, yo me extrañé, ¿cómo? Sí, ahí donde escudriñan las escrituras. Dice, ay, hermano, yo no sé por qué me dice así. Dice, bueno, ya me voy porque ya tengo que predicar, yo ahorita ya va a iniciar la reunión. Entonces, empieza él y dice, hermanos, dice, miren, abran su Biblia para que no digan que no la abrimos. Ábranla en Éxodo capítulo tal, versículo tal. Entonces ya. Y ya leí un versículo. Y dice, bueno, ya leímos la Biblia. Para que no digan esos religiosos teologuillos que nosotros no estudiamos la Biblia. Y de ahí cerró la Biblia y se soltó una de historias y de chistes. Y los jóvenes felices salieron llenos del Espíritu Santo, decían. Entonces yo le dije, mira, ¿y tú qué dices de eso? Dice, no, me dio mucha pena el predicador. Un joven como de 15 años, ni siquiera es un joven de 25, 26, un joven como de 15 años me dijo eso. Sentí mucha pena por el predicador. A mí no me ofende que digan eso, al contrario, me apena del que dice cosas así. Porque ¿qué será fidelidad esa al ministerio? No, eso no es fidelidad al ministerio, hermanos. No tengamos pena ni vergüenza de decir, así dice el Señor, hermanos. Y cuando nos equivocamos en algún concepto que nos faltó más estudio, pues reconocer y corregir, hermanos. Es de sabios corregir. Una vez en una conferencia de pastores yo mencioné algo de que pedí disculpas en la congregación por algún error que cometí en algún trazar la Biblia, y al final dos pastores, oiga pastor, usted no haga eso, denigra el ministerio. Le digo, ¿qué? Dice, pues ¿cómo que pedirle disculpas a la gente? Usted es un ministro, usted debe tener gallardía. Sí, Pedro Vargas. Fija, ¿cómo gallardía? Dice, no, es que ¿cómo usted pidiendo perdón? Oye, ¿de cuándo acá es algo pues denigrante o vergonzoso pedir perdón cuando te equivocas? No, hermano, usted no me ha entendido. No, el que no entiendes eres tú. ¿O qué no debemos pedir perdón y corregir? Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. Spurgeon dijo lo siguiente: si no tienes la intención de ser fiel y predicar a Cristo, hazte un lado y deja que los demás lo hagan. Yo diría algo más: renuncia y no avergüences el Evangelio de Cristo. Y no digas que eres predicador del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El mismo príncipe de los predicadores así le decían por su dedicación y era muy destacado en su mensaje. Él predicaba en Londres, en Inglaterra. Iban de países alrededor a escuchar palabra. Y sucedía algo muy semejante a lo que sucede el día de hoy, que escaseaba en muchos lugares. Y él, como era un hombre fiel a la palabra, su auditorio se le llenaba y él hablaba con el fuego de Dios. Y era bautista. Y él decía: de todo lo que yo pudiera enseñarles, este es mi punto central. Predicad a Cristo siempre y por siempre. Cristo es el Evangelio, su persona, su obra.
Todo esto debe ser nuestro gran tema. El mundo necesita oír hablar de Cristo. Ojalá que el Cristo crucificado fuera el tema universal de todos los hombres de Dios. Bendito sea el ministerio en el cual Cristo es predicado. Bueno, eso no es palabra de Dios, eso no está en la Biblia, pero fue dicho por un hombre que sin duda fue hallado fiel. Él prefirió renunciar a la fama y al reconocimiento de los políticos, de los empresarios. Renunció, así como Moisés renunció llamarse hijo de la hija del faraón, un título político que hoy muchos pastores están buscando. Y así como Moisés rehusó llamarse y tener esos títulos, este hombre rehusó todo eso y renunció por la defensa del evangelio, renunció a la convención bautista y hizo un escrito que se conoce, usted lo puede encontrar en internet, se llama La controversia del declive, así búsquenlo, La controversia del declive. Es un documento muy interesante, hermano, para que vean la calidad de ministro que fue ese hombre. Y Dios no espera menos, hermanos, de nosotros. Dios no espera menos de nosotros. Pablo lo dijo así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál ministerio? El de la palabra, el de la reconciliación entre Dios y los hombres. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, sino por la manifestación, la revelación de la verdad del evangelio. Y nosotros renunciamos, dice Pablo. Yo he renunciado a lo oculto y vergonzoso. Yo no ando con astucia, no adultero la palabra de Dios. Dios me libre de añadirle o de quitarle. Hay una sentencia dura contra los que le quitan o le añaden. También dijo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros, si algo dijéramos de nosotros, como diciendo Pablo, como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque en los tiempos de Pablo, como en estos tiempos, no son muy diferentes, hermanos, o como los tiempos de Carlos Spurgeon, o de tanto en la historia. Siempre ha habido muchos buscadores de milagreros, gente que está buscando a los milagreros, a los ilusionistas, otros buscan son buscadores de sabiduría humana. Y Pablo dijo así en 1 Corintios 1:21, dijo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, es imposible, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. Mira, ahí está la importancia de la predicación del evangelio y de la fidelidad al mensaje. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso fue lo que Dios designó. ¿Por qué dice locura de la predicación? Porque a los hombres les parece loco el mensaje del evangelio. Una vez un hombre que yo tengo respeto por él, con muy buena intención, me dice algo. Salimos de una conferencia de pastores y me abraza y me dice: oye, Chuy, ¿me das 5 minutos? Le digo: claro, quiero decirte algo importante. Por supuesto. Me dice: mira, te voy a dar un consejo. Le digo: no, bienvenido los consejos, a ver, dime. Dice: mira, fíjate, yo viajo por muchas partes del mundo. Así me dijo. Le digo: ah, sí. Y dice: pues es que me doy cuenta que tú eres más famoso que yo. Le digo: ay, hermano, ¿por qué me dices eso? Dice: no, espérame. Dice: mira, tú eres más famoso que yo voy acá y no sé, te conocen. Yo le digo: pero ¿eso a qué viene o qué? Viene a esto: eres famoso. Le digo: hermano, pero ¿qué me quieres decir? Mira, mi consejo es: baja
bájale al mensaje. ¿Cómo bájale al mensaje? Dice, sí, mira, es que si tú sigues predicando como estás, es que yo siempre he predicado. Mira, hay un hermano que está aquí, el de Toluca, ahí está el hermano. En la mañana que me saludó, así me tiende la mano, hola, ¿cómo está? Y luego me saca un cassette, así. ¿Ahí lo traes el cassette? ¿O lo dejaste allá en el hotel? Le digo, ¿y eso qué? Dice, mira, este es un cassette tuyo. De hace 20, ¿cuántos años? 20 años. Le digo, Y yo le dije, escóndelo porque yo predicaba el Evangelio light. No, yo no tengo de qué avergonzarme, hermanos. Lo mismo que está ahí es lo mismo que predico ahora. Porque esa es la instrucción de Dios. Entonces me dice, bájale porque vas a perder rating. Así me dijo. Como si fuera yo López Dóriga o fuera a la Torre, o un periodista famoso, o un programa famoso que pelea por el rating. Hermanos, tú y yo estamos buscando rating. Por favor. Yo le dije, ¿sabes una cosa? No me digas eso, le dije. Mira, yo me siento ofendido que tú me digas eso. Me estás ofendiendo, porque me estás diciendo que abarate el mensaje. ¿A mí qué me importa el rating? ¿O acaso no le dijo a Ezequiel, tú vas y les vas a decir mis palabras, pero no te van a creer, Ezequiel? Pero eso a ti no te debe de importar. Tu rating está bajo cero, porque no te van a creer. Y se lo advierte y le dice, tú les vas a decir mi palabra y no te van a creer porque son duros de corazón, frente de pedernal, corazón de diamante, duros, no de lo valioso sino de lo duro. Y no te van a creer. Ezequiel, tu rating va a bajar. ¿Y qué dice Ezequiel? No, Señor, yo quiero ser popular. A Ezequiel no le interesó el rating. A nosotros no nos debe interesar el rating tampoco. Eso es ofensivo. Pero es la locura de la predicación. Y continúa el versículo 22. Porque los judíos piden señales. Ahí están los buscadores de milagreros, de ilusionistas. Y los griegos buscan sabiduría. Ahí están los buscadores de los hombres sabios. Pero nosotros no buscamos eso. Nosotros ese no es nuestro mensaje central, ni las señales, ni la sabiduría humana. Nuestro mensaje central, pero nosotros predicamos a Cristo y a Cristo ¿qué? Predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo dijo Cristo crucificado? Ese es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es el mensaje de la salvación. No el Cristo como ahora lo pintan. El de la patineta, el de la guitarra eléctrica, el del quién sabe cuánto, ese es otro Jesús. Pero el Jesús de la Biblia es el Jesús que murió en la cruz. Y que si nosotros no predicamos ese mensaje, estamos traicionando la confianza que Dios puso en nosotros, hermanos. Para los judíos, dice Pablo, ciertamente es tropezadero. Claro, ellos quieren señales y los milagros, y no se contentaron con bien ver el maná, y todos dijeron, y maná, y quiero carne. Y a ver, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Y dudaban de Dios, porque siempre buscaban las señales. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero, y para los gentiles locura. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, con revelaciones personales, pues me propuse, que es lo que quería transmitirle a toda costa a los jóvenes pastores Tito y Timoteo, lo mismo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ¿qué? Crucificado. Por eso nuestro texto de esta conferencia
Segunda Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, confíales el evangelio a hombres fieles, o sea, que sean dignos de confianza, que sean idóneos. Idóneos en el griego significa competentes, pero también significa entendidos. Que sean idóneos, competentes, entendidos para enseñar también a otros. Porque como dijo el Salomón en el proverbio, el entendido en la palabra hallará el bien. Concluyo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Estoy leyendo Mateo 24:45. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Traigamos a la memoria la oración de Jesús en Juan 17, versículo 8. Solo esta parte que dice: porque las palabras que me diste, escuchen, está orando Jesús al Padre, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, o sea, sus apóstoles, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Fíjate el 14. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. La pregunta es: ¿nosotros hemos dado la palabra? Yo les he dado tu palabra, pero hubo una reacción. El mundo los aborreció. Es decir, que ellos no abarataron el mensaje. ¿Lo entienden? Por eso fueron aborrecidos. No lo diluyeron, no lo acomodaron a la cultura, ni al tiempo, ni a la moda. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y termina diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La gran comisión, Jesús antes de partir, conocida por todos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy leyendo Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos no se hacen en 3 encuentritos, se hacen toda una vida, hermanos, todo un desgastarte, tus fuerzas, tu intelecto, tu fuerza espiritual. Como decía Pablo, hasta no ver a Cristo, le decía a los Gálatas, formado en vosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por favor, hermanos, pastores, no encargues nada a los neófitos. No es pecado ser neófito. El neófito es un nuevo en el Evangelio. Y la Biblia es clara, no un neófito. No puede poner en liderazgo a un neófito, a un nuevo, porque se envanece y cae en la condenación del diablo. No, 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 hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, trabajen discipulando, no encarguen a gente nueva en el Evangelio responsabilidades que nos corresponden a nosotros, los pastores. Lo que debemos hacer todos es trabajar pacientemente con ellos, formándolos, capacitándolos, ayudándolos a madurar, y luego Dios empieza, la palabra actúa en ellos, empiezan a crecer, a madurar, y si son dignos de confianza y nosotros vemos que hay un llamado en ellos, encarguémosles que enseñen a otros. No nos está prohibido a nosotros, al menos a nosotros que estamos aquí, abaratar el Evangelio. No podemos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tantas cosas. Pero en primer lugar por la honra que nos has dado, Señor, de habernos llamado al ministerio. Es una distinción. Muchos de nosotros pudimos ser empresarios, profesionistas, hombres importantes en la sociedad, pero tú tenías planes para nosotros, planes que nosotros no contemplábamos, planes que no estaban en nuestro corazón. Y un día alguien fiel al mensaje del Evangelio nos habló de tu Hijo y creímos. Por gracia somos salvos por medio de la fe y nacimos de nuevo. Ese es el mayor milagro que todo creyente ha experimentado: nacer de nuevo, nacer a una vida para Dios. Qué maravilloso acontecimiento, nacer de nuevo. Y nacimos de nuevo, Padre, por la palabra. Y nacimos de nuevo para ser rociados con la sangre de Jesús, para obedecer. Y un día nos señalaste con tu dedo índice y dijiste: tú sígueme. Y nos llamaste y nos escogiste de entre muchos, de una manera soberana, porque tú eres soberano. Y empezaste a trabajar con nosotros en nuestros corazones y nos depositaste la perla de gran precio. Y decidimos vender todo para adquirir esa perla valiosísima. Y se nos encomendó la tarea más gloriosa, más trascendente en la historia de la humanidad: predicar el Evangelio. Pero este Evangelio se protege a sí mismo. Tú le pusiste un candado, Señor, y nos dijiste: no va a ser tu mensaje, no va a ser tu emoción, no va a ser tu visión, no van a ser tus cositas, tus fábulas. Va a ser mi palabra, tal y como ha sido enseñada. Así como la enseñó desde Jesús, de la era del cristianismo. Después le siguieron sus apóstoles, pero le antecedieron Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, Daniel, Moisés, Abraham, David. Y han pasado miles de años. Y hoy tenemos en nuestras manos el destino de muchas personas. Y no debemos avergonzarnos
de predicar el Evangelio. No debemos de bajarle las demandas de Jesús. Queremos ser fieles, Señor. Queremos terminar la carrera siendo fieles a tu palabra, al mensaje. Danos la gracia, Señor, que cada vez que abramos tu Escritura, tu Espíritu Santo, tu buen Espíritu nos guíe por la tierra de rectitud, y con seriedad y diligencia nos presentemos ante ti como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos si adulteramos, torcimos, manipulamos, mal usamos la palabra de Dios para beneficio nuestro, sino que usamos bien la palabra de verdad, la cual actúa en los creyentes. Y si nos llaman locos, no importa. Tú decidiste salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y nuestro compromiso, los que estamos aquí reunidos y los que quieran unirse, que nos están escuchando o viendo, es que nos comprometemos, Señor. Reafirmamos nuestro compromiso de ser fieles. Tendremos errores, sin duda, Padre. ¿Quién mejor que tú lo sabes? Pero tú conoces nuestros corazones. En nuestro corazón hay sinceridad, hay integridad de querer ser fieles. Pero vendrán tentaciones, pero tú te apiadarás de nosotros, Señor. Y cuando alguno hubiere caído, tú lo levantarás, Señor. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. En ella encontramos todo lo que nuestro corazón necesita, nuestro espíritu, nuestra alma. No necesitamos más. En Cristo estamos completos. Queremos predicar el Evangelio completo, todo el consejo de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, unos momentos. Y de una manera, pues así fraternal, abrácense así de los hombros. Pastores, con pastores, todos comprometidos con Cristo, con Dios. Y oremos unos por otros. La Biblia dice que oremos unos por otros. Señor, oramos unos por otros. Oramos, Señor. En primer lugar, queremos pedirte perdón si hemos negociado con el Evangelio, si hemos negociado las verdades del Evangelio, si hemos diluido el contenido exacto de lo que tú has dicho, que nos encargaste que transmitiéramos tal y como ha sido enseñado. Perdónanos, Señor. Queremos ser hallados fieles. Ten misericordia de nosotros. Que tu gracia, Señor, nos capacite cada día. Que demos lo mejor de nuestros años, lo mejor de nuestra juventud, lo mejor de nuestros años en la predicación fiel del Evangelio. Y cuando estemos, Señor, desviando nuestros pasos, envía a tus profetas, envía a tus hombres, así como enviaste con David cuando se apartó de ti. Enviaste a aquel profeta Natán. Envía a tus profetas que nos amonesten, que nos digan, que nos exhorten, que nos reprendan y que nos instruyan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos y danos la gracia para guardar la pureza del Evangelio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, pues estamos despedidos. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana puntuales. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.